Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, en esta mañana nuestro título de nuestra lección es ¿figurado o literal? Es una pregunta. Queridos amigos, es donde nosotros debemos de tener cuidado en cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Encontramos ahí en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel que nuestro Dios nos habla por medio de símbolos, ¿sí? Eh, una de las cuestiones claves debe abordar los estudios de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretada de manera literal o figurada. Queridos amigos, es ahí donde debemos nosotros de enfocarnos al estudio. Cuando leemos estas partes, debemos entender qué es lo que realmente simboliza cada figura, cada imagen. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar que la Biblia misma nos diga, nos enseñe qué es lo que nos quiere dar a entender con esa imagen, con esa palabra, ¿sí? Vamos aquí a estudiar en esta mañana algunos textos que donde vamos a ver qué es lo que quieren dar a entender estas imágenes, estos animales o estos cuernos, ¿sí? Vamos a ver en esta mañana qué es lo que representa, qué simboliza cada imagen. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en esta mañana nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por este bonito día. Gracias porque nos permite despertar un nuevo día en el cual en estos momentos nos disponemos a estudiar su palabra y nos dirigimos hacia usted para darle las gracias, pero suplicamos en estos momentos su santa dirección, ya que son temas un poco complicados para entender, pero Padre, sabemos que usted siempre nos va a dar el conocimiento de su palabra. Ayúdanos a entenderlo, a memorizarlo, para que así podamos traerlo siempre en nuestra mente, saber qué es lo que significa cada símbolo, cada imagen, cada palabra descrita en su bendita palabra. Por favor, ayúdanos a memorizarlo y ayúdanos a entenderlo. Pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos, queridos amigos. Vamos a dejar aquí, pueden tomarle captura o porque vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí dice, busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de estos textos y que representa según la Biblia? Vamos a ver, vamos a la santa palabra de Dios. Vamos primero en el libro de Daniel. ¿Tiene su Biblia? Me gustaría que la hojeara para que así podamos entender, queridos amigos, la palabra de Dios, qué es lo que significa cada símbolo. Vamos primero al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver de qué nos habla. Dice allí, después de esto miraba las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Aquí, queridos amigos, estamos hablando de 10 cuernos. También de una cuarta bestia.
Las bestias significan, queridos amigos, reinos. Ahora vamos a ver. Ajá, las bestias significan reinos, para que nos acordemos. Pero vamos a ver en este momento acerca de los 10 cuernos. ¿Qué simbolizan esos 10 cuernos? Para poder entender, necesitamos llegar hasta el versículo 24 y ahí encontramos lo que significa. Dice, en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, ya vemos que estamos hablando de una bestia, que es un reino. Ahora, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vemos qué significaban esos 10 cuernos. Reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 de los reyes. Ahora, si vamos al capítulo 8, versículo 3, ahí encontramos, alcé mis ojos y miré, y he aquí que había delante del río un cuerno, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos, y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Queridos amigos, aquí ya entendimos qué significa, o entendemos el significado de estos cuernos, ¿sí? Son reyes, ¿sí? Que se levantan. Ahora, vamos a ver otro símbolo ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos al Nuevo Testamento. En el último libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Ahí encontramos, dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece. ¿Qué encontramos aquí? Nos habla acerca de una espada, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esa espada? Dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver qué significa, o la palabra de Dios, qué significado le da a la espada. Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Dice, tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ay, perdón, le cambié. Es la palabra de Dios. ¿Qué simboliza la espada? El Espíritu y la palabra de Dios. Porque también vemos aquí en Hebreos, que es lo que habla acerca de la palabra de Dios, cómo se expresa. Hebreos capítulo 4, versículo 12, encontramos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que significa la espada? La palabra de Dios, el espíritu de nuestro Dios. Ahora, otro símbolo más. Vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice allí, pongamos atención, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué significa la mujer? En Efesios, nuevamente vamos al libro de Efesios. Estoy mal. Efesios capítulo 5, versículo 31. Vamos al verso 31, dice allí: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Versículo 32, para ir entendiendo. Grande es este ministerio, pero lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, queridos amigos, ¿quién es la mujer? Aquí estamos hablando de Cristo Jesús, ¿sí? Y habla de la iglesia. ¿Quién es Vemos que también nos habla acerca de las bodas del Cordero.
¿Quién es el Cordero? Jesús. Él es el novio. ¿Y la novia o la mujer quién es? Su iglesia. ¿Sí? Pero para ir entendiendo, vamos también vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Como una deleitosa pradera es la hija de Sión. Queridos amigos, sin lugar a duda, ¿sí? Entendemos aquí. Ya vimos el significado del símbolo de la espada, ¿sí? Que eso representa la palabra de Dios. También vimos acerca de las bestias, ya sabemos, que son reinos, ¿sí? Y lo que hablaba especialmente es acerca de esos 10 cuernos. ¿Qué representa un cuerno? Representa un reinado, ¿sí? Representa reinos. A ver, creo que me estoy enredando aquí. Vamos para atrás. ¿Qué es lo que nos hablaba el libro de Daniel? Cuando comenzamos. Ya me perdí. Aquí está Daniel. Capítulo 7. ¿De qué nos hablaba? Ya se me olvidó de qué nos hablaba. Ajá, sí, acerca de los 10 cuernos. Sí, estoy bien. Cerca de los 10 cuernos. Y ahí entendimos, ¿verdad?, cuál era su significado. Está en el 24. Dice que en cuanto a los 10 cuernos es aquel reino que se levantarán 10 reyes. Ah, ya, me está enredando. Primero, la bestia es un reino, ¿sí? Pero los 10 cuernos representan a 10 reyes. O sea, cada cuerno es un rey, ¿sí? La bestia es un reinado, ¿eh? Pero el cuerno representa a rey, ¿sí? Entonces, queridos amigos, ya entendimos en esta mañana, hablamos de reyes, de la espada, que es la palabra de Dios, y también en Apocalipsis hablamos acerca de la mujer. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos, no nosotros buscarle, se ha de significar esto porque en tal lugar se expresan así de este animal o de esta imagen. No, queridos amigos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político también, una nación, sí, como es lo que vimos, sí. Eso es lo que se puede simbolizar un cuerno, dependiendo lo que esté hablando la palabra de Dios. Mientras una espada puede representar la palabra de Dios, y también vemos el símbolo de una mujer que puede ser simbolizado acerca de la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Lo que queda por responder, sin embargo, es porque Dios se comunicó. ¿Por qué lo haría? Mediante símbolos, en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. ¿Por qué? Por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia. Queridos amigos, si realmente la palabra de Dios hubiera hablado así tal cual es, podría haber, si así hay persecuciones, ¿sí? Se extendería más la violencia en contra de los cristianos. Puede haber muchas razones por las que Dios elegiría comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera sido nombrado claramente en Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia de por sí intensa podría haber sido aún peor. Sean cuales fueran las razones, queridos amigos, debemos o
podemos confiar plenamente en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Y es por eso que nos los deja en su propia palabra cada imagen, cada símbolo nos da su significado. Como les decía, nosotros no podemos componerle, decir, es que será por esto, y por eso que Dios quiso hablar así, porque en ese lugar esta imagen la tienen en alta admiración. No, queridos amigos, debemos de permitir que la palabra de nuestro Dios nos ayude a entender y a comprender. Por eso debemos no solamente leer una parte, sino debemos enfocarnos, leer todo el versículo, todo el capítulo para ver de lo que realmente nos está hablando. Queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, oh Dios eterno, en esta mañana porque nos ha permitido en esta mañana entender un poco de sus símbolos. Ayúdanos a entender y a comprender cada símbolo para no malinterpretar su palabra y entenderla adecuadamente. Por favor, llénenos del conocimiento de su palabra. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.